La Federación CCN, en el marco de la conferencia Presagio, Familia y Linaje, le da la más cordial bienvenida al siguiente conferencista, al apóstol Raúl Ávila, presidente de la Federación CCN y Redima Internacional, con el tema Presagio, Familia y Linaje. Recibámoslo con un fuerte aplauso. ¿Qué habrá hablado Elba esta mañana? Escuché de que un cervatillo cuando nace ve inmediatamente. Un becerro ve a los 12 minutos. Un gato a los 6 días y un perro a los 10 días a 12 días. Y el hombre ve después que se casa. Todo bueno, ¿eh? Sí. Ya cuando ves estás enganchado, papá. Tomen asiento. Voy a leer las últimas palabras del Salmo 22 que todos los comentaristas y los estudiosos de las Escrituras dicen que es un salmo mesiánico, que habla todo y es verdad de los sufrimientos de Cristo, en cómo fue entregado. Y ese salmo termina con esto, porque el precio ya ha sido pagado. Dice, se acordarán, verso 27, y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y toda la familia de las naciones adorarán delante de ti. Porque del Señor es el reino y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo. Aún el que no puede conservar la vida, su propia alma, la posteridad le servirá. Y esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que Él hizo esto. Unas palabras extraordinarias con el cual el Salmo mesiánico cierra después de la descripción de los sufrimientos del Mesías. Comenzando este cuarto mes, que dijimos que van a comenzar a aperturarse los cielos sobre nuestra tierra. Lo dije el martes que la guerra en el Medio Oriente no duraría mucho como otras que hemos visto cuando Estados Unidos se involucró en guerra con países de Asia, Afganistán y Irak y todos los demás, sino sería corta. Esta mañana ya se anunció que Irán pidió un cese al fuego y que Pakistán está ya en las conversaciones.
¿Por qué nos conviene a nosotros que termine todo y que los ayatolas no gobiernen más o que debilitado su poder por tanta maldad y cómo llenaron el mundo de células terroristas? Y Venezuela no fue la excepción. Y solventaron muchísimo dinero alrededor del mundo por la obsesión de que todo el mundo debe ser musulmán. El presagio sigue su curso y no lo va a parar nada ni nadie. Todo lo que Dios ha hablado va a tener fiel cumplimiento. Y en medio de los tiempos que vienen sobre el mundo, Dios nos va a dar su kairos, su tiempo de refrigerio. A veces los kairos de Dios pueden durar un mes, días, meses o años, pero no son para siempre. Una nación puede ser bendecidísima hoy, como lo fue Egipto con 7 años de abundancia, y habrán pensado esto es para largo, y el kairos de Dios sobre Egipto se cerró y después vinieron los 7 años de gran hambre. Gracias a Dios que ellos tenían a José, de lo contrario se hubieran muerto de hambre todos. Que era una de las mentes más brillantes para ese tiempo. Y Dios, lo dije, que tengo ese sentir en mi espíritu que nos va a dar 5 años de gracia. Y que tenemos que aprovechar, no distraernos. Si alguna vez va a tener que cortar con los chismosos, los murmuradores, los antife, es este tiempo. Porque la ventana se puede abrir, las compuertas de los cielos pueden abrirse, pero un necio te hace perder tu enfoque. Un necio te roba los preciosos momentos. Y es una perdedera de tiempo. Y después puedes lamentarte y llorar. Venezuela tuvo su época dorada y su kairos de Dios muchos años, pero fue indiferente al Señor y se creía que esto era eterno hasta que apareció el tiempo de sufrimiento, y de lo que se vivió parecía un sueño del pasado. Y lo que nunca jamás se pensó que ocurriría, 8 millones de venezolanos fuera en el mundo. Pero en este tiempo del kairos divino, del refrigerio, miles y miles regresarán a nuestra tierra. Otros se quedarán, pero la gran mayoría volverá. Y los que se nos fueron de CCN, ahí sí que vamos a tener de sábado y domingo reuniones todo el día. Y por eso la importancia de fortalecer nuestra vida y nuestras familias. Porque hubo mucho abandono, mucha soledad, mucho miedo, mucho anciano solo, mucho hijo que se fueron sus padres y no pudieron llevarlos. Y si la iglesia tiene familias deficientes, imagínense cómo ayudamos. Entonces, esta conferencia no es una conferencia más, es vital, es importante. El presagio lo dijimos desde el año pasado, el 30 de diciembre, que se refiere a una señal o manifestación previa
que parece anunciar acontecimiento futuro o que anuncia acontecimiento futuro. Entonces eso implica que tú y yo debemos vivir con la expectativa de fe al máximo. Ser un estudioso de lo que Dios hace en las naciones. Dios no es Dios de cuatro paredes, Él es el Señor de las naciones. Y el presagio es una oportunidad para fortalecer el presagio divino, porque los presagios humanos son desastrosos, para fortalecer la fe, examinar nuestro corazón y reafirmar nuestra fe y esperanza en Cristo y su palabra eterna. Y así iniciamos este año, que pasamos los primeros 3 meses como una antesala de esperanza y no como un anuncio de miedo, sino como un recordatorio de que en medio del conflicto el Señor prepara a su pueblo, a su remanente fiel, para las nuevas etapas de madurez, de crecimiento y de provisión abundante que Dios te va a poner en las manos y en tu casa, no para que lo malgastes como ha sido años pasados o que lo hicieron tus padres, sino que lo aproveches. Porque si hay verdadero arrepentimiento y muchas naciones se vuelven a Dios, hermanos, los 5 años pueden ser extendidos por la gracia de Dios para ver la mayor cantidad de personas, millones y millones, venir a los pies de Cristo Jesús, porque para eso nos dejó el Señor. Apláudale a Él. Y nosotros somos el anuncio del presagio divino, de lo que Dios le dijo a Isaías se mantiene vigente. He aquí, Dios me ha puesto como presagio y como señal a mí y a mis hijos, a tu linaje. Y estamos nosotros viviendo esos días más determinantes de la historia y somos los protagonistas con lo que Dios quiere hacer grandes cosas, donde hay en cada territorio, donde hay un hijo de Dios, de la visión del reino de Dios y que está en CCN. Y así como Dios nos ha dado palabra, yo sé que va a cumplir y vamos a hacer 1000 CCN con iglesias asociadas este año y vamos a seguir creciendo. Gloria al nombre del Señor. Para que nosotros lo tengamos claros, que para los próximos años te hace falta sacarte muchas ideas equivocadas de la mente y hacerlo rápidamente y dejarlas a un costado. Tienes que sacarte la mentalidad de rancho, tienes que sacarte la mentalidad de pobre. Usted tiene que tener mentalidad del reino, mentalidad de próspero, mentalidad de bendecido, y así vas a criar a tus hijos, porque nosotros vamos a ser, grítelo conmigo, familias empresariales. Abrace a 2 o 3, dile, vamos a ser familias empresariales y no familias que viven contratadas por una compañía o el gobierno y que ahí vivimos penando el día que estamos. Cada uno va a ser dueño de su emprendimiento, de su negocio, y en CCN cada uno va a tener su apartamento, su casa propia. De arriba al cerro al valle, gloria al nombre del Señor. Vamos a dejar esa maldita cosa en América Latina de que uno trabaja y todos los demás viven colgados del uno. Y que cuando los padres dicen, voy a criar a mi hijo para que cuando yo sea viejo me mantenga. No se crea tanto eso, ¿eh?
Porque cuando usted ve todos esos padres o gente anciana o mujeres que los publican, los que ayudan a la gente, que hacen una labor loable, que no tienen ni para comer, vendiendo lo que sea o pidiendo para pagar un alquiler, y que lloran y que dice que quiere pasar sus últimos años, algo hizo mal en su vida para que llegara a ese término. ¿Y dónde están los hijos para recogerlos a ellos? No, los hijos muchas veces no te van a ayudar, porque ellos ya tienen su propio gasto o no tienen su propia, o todavía siguen diciendo, ay papá, papá, papá. Yo los hijos míos los conozco, ¿ve? Le piden a mamá y mamá me pide a mí. Entonces, eso de criar hijos para que te mantengan, no. Usted va a ser próspero y al final de sus días en la tierra, usted va a ser como Job, viejo y lleno de días, y va a ser recogido no cuando el diablo quiera, sino como cuando el trigo llega a su etapa madura y es cosechado y se lo pone en el molino para ser transformado en harina, en pan y para satisfacer las necesidades del cosechero. Vamos a tener, mueva su mano y muévala delante del Señor, familias empresariales, y vamos a tener a hijos con mentalidad de empresarios, de bendecidos. A mí lo que me sorprende son en estos días que casi no quedó gente en Caracas. Las calles vacías. Y eso que dice que andan en la pelazón, ¿cómo será cuando venga lo demás? Mira, hermano, y yo te aseguro que muchos se van porque tienen los recursos, pero la mayoría de la mentalidad pobre dice, ay, tantos años de pelazón, yo me voy para la playa. Voy a gastar porque la mentalidad pobre es ¿cómo termino de gastar? Porque me pica tener plata. ¿Ves? Entonces nosotros tener hijos y criarlos para que sean empleados públicos o empleados privados solamente, para que les demos a ellos que estudien una carrera para hacer todo lo demás. Un día está bien, pero un día tienes que romper esa idea. Tu hijo está estudiando una carrera para perfeccionarse, pero él tiene una idea creativa. Tú tienes que orar por tus hijos, por tus hijas, que Dios le dé ideas del reino para que ellos sean prósperos y bendecidos y bendigan el reino. Y si le has enseñado a ofrendar, a diezmar, con ello vamos a empujar el reino de Dios. Y como me dijo el Señor, todos en CCN en el próximo tiempo van a ser gran montaña, bendecidos por Dios. Aleluya. Cuando Dios creó al hombre en la tierra, le dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, y le dio dominio sobre toda la creación. Y él regía toda la creación. Cuando Dios habló con Abraham y con Sara para salir de la tierra de Ur de los Caldeos, fue la palabra que Dios le dijo es: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te voy a mostrar. Y voy a hacer de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y seré bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán en ti benditas todas las familias de la tierra.
en tu entorno la gente tiene que ver que tú eres un bendecido. Casa que entras con la unción de Dios y la unción de bendición y de prosperidad, la miseria se tiene que ir, la enfermedad tiene que terminar, la plaga tiene que huir de ti, la salud tiene que venir, porque cuando el ambiente es cambiado, las cosas van a cambiar. Gloria al nombre del Señor. Diga conmigo, voy a tener una familia empresarial temerosa de Dios, que ame el reino de Dios, que sea fiel en dar y que ellos sean parte de lo que Dios va a hacer en las naciones. Aleluya. Abraza a tu hermano y dile, mi hijo va a ser un guerrero poderoso, mi hija. Con Isaac y Rebeca Dios fue con lo mismo. Dice el capítulo 26, verso 12, cuando Dios le prohíbe descender a Egipto, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo el Señor. Y el varón se enriqueció, segundo fue prosperado, tercero se engrandeció, 4 se hizo muy poderoso, quinto tuvo hato de oveja, hato de vaca y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Es lógico. Cuando usted es bendecido, mire, por las redes sociales la gente hable. Si hablan es porque Dios lo está viendo bendecido, y los malos lo ven, y los que no quieren cambiar, porque cuando usted tiene mente de reino, usted piensa en cómo va a invertir lo que tiene, no en cómo gastar todo lo que tiene. O usted tiene que determinarse. Este año el alquiler se va a terminar para mí y voy a tener mi propia casa. Como Jacob le dijo a Labán, me has cambiado el salario 10 veces, te he bendecido, poco tenías antes de mi venida y mucho se te engrandeció, y ahora tienes todo y no me quieres dejar ir, pero ¿cuándo trabajaré yo por mi propia casa? Con el salario que usted pueda tener, así le paguen bien, usted nunca va a ir más allá de lo que gana. Eso va a ser todo. En cambio, cuando usted tiene una mentalidad empresarial y sus hijos la tienen, y eso es lo que quiero que en CCN, porque muchos de aquí vienen de zonas populares. Bueno, que usted viva en una zona popular no significa que va a ser pobre todos los días y que sus hijos van a andar aprendiendo lo malo. Usted va a cambiar y va a ser una bendición en todo lo que haga y emprenda. Fue tanta la bendición que se le apareció el Señor aquella noche, verso 24 de Génesis 26, le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo, y edificó allí un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo, y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usad amigo suyo, y Ficol capitán de su ejército. Y mire lo que le van a decir. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros no te hemos tocado y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz.
Tú eres un bendito de Jehová. Entonces Isaac les hizo un banquete, los honró esa noche, pero el pozo de Beerseba, que significa Rehoboth, lugar amplio y espacioso, haga así con sus manos. Después de tanta persecución que le hicieron los filisteos, ahora quedó para Isaac y para su casa. Les hizo una comida, los honró y al otro día los despidió. Porque el pozo que Dios te dé de lugar amplio y espacioso no es para los colgados y los que siempre van a aparecer. Ahora sí eres grande. Es para ti, para tus hijos y los hijos de tus hijos. Porque tú vas a ser bendecido en todo lo que haga y emprenda y vas a ser generoso en el reino de Dios. Abraza al que tiene al lado, dile, si eres una familia empresarial, no vas a ser agarrado como burro en bajada, sino que vas a tener todo lo suficiente para dar, para disfrutar con tu familia. Y no te estoy diciendo que no salgas en estos días, mañana, después, el sábado, que lo disfrutes, pero el domingo más vale que estés aquí. Pero a pesar de tantos que se han ido, me alegra tanto ver lleno aquí abajo y arriba. Gloria al nombre del Señor. José, cuando entró a Egipto como un esclavo, José nunca se consideró esclavo. Eso era su situación circunstancial, pero su mentalidad no era esa. Su mentalidad era el sueño que había tenido, que la luna, el sol y las estrellas se inclinaban ante él. Su mentalidad no era de cuidador de ovejas. Su mentalidad era de grandeza. Él pensaba y decía, yo no nací para esto. Su padre le hizo una túnica de diversos colores que significaba, eres un príncipe, diferente a tus hermanos, y sus hermanos le hacían bullying todo el día. Pero él tenía mentalidad y de que se iba a formar una familia, iba a ser empresarial, que iba a tener dominio. Cuando fue arrojado al pozo y lo sacaron y lo vendieron, entró como esclavo en Egipto. Pero su mentalidad no. A veces tu bendición más grande, tú entras como un esclavo y mañana terminas teniendo dominio, porque la mentalidad es la que hace la diferencia. Yo nací en un pueblo pobre y criado, pero bellísimo el pueblo, bonito. No tenía todas las otras cosas, pero me gustaba. Hoy, yo seguiría un día, ya me siento, porque ya siento que no soy de allí. Porque mi mentalidad ya emigró hace muchos años. Mis hermanas todavía oran y lloran y les costó más, pero yo no. Yo siempre, cuando era niño y miraba el horizonte, y yo pensaba, ¿qué hay detrás del sol que se pone? Debe haber algo mejor que esto que yo he vivido. Debe existir algo mejor para mí. Porque yo de que conozco fue una sobrevivencia para comer cada día. Y aunque mi madre fue buena y nos daba cosas y trabajaba de sirvienta, de empleada para suplir y traía la comida que le daban sus patrones, yo dije, está bien, pero debe haber algo. Y yo lloraba muchas veces. Y Dios vino a los 17 años y me salvó.
Y de ahí se me abrió el mundo, y a los 20 días de convertido, Dios ya me habló de naciones, me habló de reino. ¿Por qué Dios me habló? Porque mi mente esperaba eso. Porque Dios nunca pierde el tiempo hablándole a unos brutos de algo grande, porque su mentalidad no va a entender. Y yo dije, si voy a formar una familia, va a ser una familia de grandeza. Y cuando yo me convertí al Señor, comencé a ver las primeras lluvias de bendición. Y mi mamá compró todo porque ella quería que yo regrese a la ciudad de Catamarca y al pueblo, porque ella ya había determinado. Y dije, no, mamá, estás equivocada. Yo voy a ir donde Dios me guíe. Y me fui a Paraguay, estuve 8 años, y en Paraguay yo decía lo mismo. Este es un lugar circunstancial de prueba, pero debe haber, y de formación, pero debe haber algo mejor. Y cuando me hablaron de Venezuela, y yo vine y me bajé en La Guaira y subí y la vi, yo sentí que la tierra me abrazaba. Y yo respiré y dije, este es el lugar de mi propósito. Aleluya. Esto es, y la llamé a Elba y le dije, Elba, acabo de descubrir el Edén y se llama Venezuela. Le dije, vengámonos rápido, que Dios nos va a bendecir aquí salvajemente. Y ahí comenzamos, en la Quinta Lidia, con 20 personas que me quedaron. Y después dije, este es el lugar, yo no me voy a mover, aquí Dios me va a bendecir, aquí voy a tener los hijos, los 2 que traje de Paraguay, otro que nació acá, y aquí vamos a ver la mano de bendición. Y mire lo que somos, de 20 personas a más de 400 entre iglesias asociadas y CCN, rumbo a los 1000, con locales propios y con otros que vamos a comprar, porque todos vamos a hacer gran montaña, porque tu mentalidad tiene que cambiar a una mentalidad de abundancia y de reino. Abraza a tu hermano y póngale la mano en la cabeza y dile, sácate todo ese lastre de rancho, afuera. Y aquí estoy, en Venezuela, y de aquí no me voy. Aquí se han ido muchos afuera, hasta pastores venezolanos. Yo estoy aquí. La vez pasada me dijo uno, pero usted vive en Venezuela, claro, pero usted no vive en Miami. Sí, antes iba 2 meses, me quedaba, ahora casi ni voy. Pero, ¿y por qué está en Venezuela? Porque es el lugar donde Dios me envió. Cuando TJ vino y yo le prediqué en Orlando, usted sabe cuando predica bien. Yo ese día tenía todas las luces encendidas, que yo mismo me quería dar un beso, de tan bien que estaba. Y entonces todos los negritos que ni antes ni me miraban venían, me abrazaban. TJ me habló, me dijo, vente a vivir en Miami, hazte libros, yo te voy a prologar los libros en el mundo anglo, en el mundo afro, y yo te voy a abrir puertas, nación. Y yo venía, pero en el aire, y el Señor me dijo, ¿qué te dijo TJ? Le dije, tú lo sabes. Y le dijo, y ahí me dijo el Señor, ¿y quién te dio permiso a ti para que hagas eso? Tu lugar de propósito y destino que yo te puse es Venezuela. Así que usted se olvida de todo eso, tome el avión y váyase para allá. Aleluya. Y aquí estoy, aleluya. Y Venezuela va a volver a resucitar. Y se va a volver a abrir. Y la corrupción va a bajar casi nula. Y se van a levantar la gente de justicia
Y se va a levantar la gente emprendedora con una mentalidad diferente. Y se va a cumplir lo que Satirio dijo, que los cristianos seríamos parte fundamental de la industrialización de esta tierra. Pero para eso tienes que hacer de tu hijo, de tu hija, una mentalidad empresarial. Vamos, póngase de pie y salude a 2 o 3. Dile, vamos a tener generaciones poderosas en la tierra. Linajes poderosos de gloria, de bendición, de unción. Aleluya, tomen asiento. Cuando usted anda en la bendición de Dios, hermano, José entró en Egipto y todo lo que tocaba su mano era prosperado, de tal manera que Potifar dijo, compre la gallina con los huevos de oro. Y en la cárcel le entró acusado injustamente, pero José nunca aceptó eso. Y transformó la cárcel. Y de la cárcel salió y le interpretó el sueño a Faraón y le dijo todo lo que tenía que hacer. Y Faraón dijo, ¿a dónde yo voy a encontrar otro hombre como él? No tengo en todo Egipto un hombre así. Y le dijo, toma mi anillo, en el reino solamente yo seré primero que tú, pero por tu palabra se va a gobernar todo Egipto. Eso usted no se lo dice a una mentalidad de un empleado, a una mentalidad de un obrero que solo espera los 15, los 30 o el fin de semana. Y que cuando cobra el viernes para el sábado no tiene, pero ya se lo gastó en cerveza o en lo demás. O en tontería. Eso los faraones lo dicen a un hombre que interpreta los sueños y que tiene la habilidad y la capacidad y que tiene la mente para diagramar todo lo que José hizo. Una mentalidad pobre no se prepara, una mentalidad de abundancia. El primer creador de los hilos modernos fue José en Egipto. Entonces nuestros hijos no pueden ser más bajos que tú, tienen que ser 10 veces mejor que tú. Más dadivosos, más generosos, más emprendedores, que honren a papá, a mamá. En toda la revelación bíblica, las familias aparecen como adoradoras del único Dios. Y las familias multiplicadoras de linaje, aún en la adversidad. Cuando murió José y murió Faraón, se levantó otro que no conocía a los hijos de Israel y le dio temor. Dijo, estos nos van a pasar. Y ustedes saben la persecución que hizo. Primero con los comisarios de tributo y se inventaron una moneda porque todo el oro y la plata la tenían los judíos. Hicieron el famoso dinero madera, el mismo de hoy en día los billetes, el dinero plástico de hoy. Y el oro fue transferido por papel moneda con la imagen de los diferentes dioses de Egipto, que ahora Faraón dijo, con eso se va a gobernar. Y después cuando no pudieron ya ir minándolos y porque el dinero que tenían los judíos era muchísimo, los comenzaron a castigarlos y a hacerlos y a oprimirlos en sus duras tareas. Pero dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Como familias que preparamos y que tenemos visión de que estos 5 años no nos podemos dar el lujo de desperdiciarlo. Y no comience a decir, bueno, ¿dónde está la cosa? En este momento toda la industria petrolera se está levantando y después va a ser la parte eléctrica para que por fin tengamos luz
y no tengamos esos cortes que a veces no los sufrimos tanto en Caracas, pero que en el interior es fuertísimo. Entonces, como familias que tenemos mentalidad empresarial, que le vamos a levantar hijos e hijas sanas, piadosas, todos con la misma visión, las palabras, el mismo espíritu, como proféticas, hijos proféticos. Todos los hijos esperaban que los padres patriarcas le suelten palabras de bendición, porque la bendición de un patriarca le aseguraba un futuro lleno de bendición o un futuro incierto de dolor, como le ocurrió a Esaú. Todos anhelaban lo mismo, aún Esaú, que desechó su primogenitura por un plato de lentejas. Dios nunca canceló su propósito en el Israel espiritual que es la iglesia. ¿Por qué entonces la sombra? Los judíos tienen el dinero del mundo, aunque lo tienen otros también, pero ellos por años, a pesar de ser perseguidos, la sombra que no son ya el Israel por el cual Dios trata, sino que es la iglesia, el Israel espiritual, que lo dije Pablo en Gálatas. La sombra vive más bendecida, tiene una mentalidad diferente y nosotros seguimos con lo mismo de siempre. ¿Por qué? Porque como tenemos una mentalidad de pobreza en muchos de nosotros, de envidia, por eso es que el pueblo evangélico entre nosotros mismos nos destrozamos. Mientras tú andes pobre, eres espiritual. Comienzas a ser bendecido y tu hijo comienza a ser bendecido y tienes en primer lugar el ataque de tus propios hermanos en la fe. Una vez alguien me escribió y me dijo, bueno, pero nosotros íbamos a CCN y estaba muy bien pero todo fue bien hasta que pidieron $50 y eso nos ofendió mucho y no volvimos más. Yo dije, pedazo de bolsa este. El que hizo una gran coseta. Poner su salvación eterna en riesgo por pichi $50. Hay que ser mente miserable para eso. El otro día, cuando yo hablé sobre que Dios ama tu prosperidad, escribió una persona, tienes que arrepentirte de tus pecados, porque yo te conocía que antes predicabas al verdadero Cristo, ahora te has echado a perder. Dije, otro mente del diablo. Dios nunca canceló su propósito de que su Israel espiritual viva bien. Filemón, las mujeres que servían a Jesús, Filemón, que era un empresario riquísimo y servía a Pablo y a los apóstoles. Lo que Pablo le escribe a Timoteo, que hagan bien, que sean ricos, generosos, porque Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El sistema egipcio que hoy nosotros, en el cual vivimos, atacó ese principio de vida. Y entonces los mismos cristianos llegaron a aceptar que los diezmos no existen, que esto y aquello, un principio de vida equivocado, y si tú lo permites que tus hijos lo piensen así. Entonces la pregunta es, si tú dices que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nunca se da por entendido, dice que el diezmo es del antiguo pacto, de la ley, no es así, porque el diezmo ya estaba con Abraham, ya estaba con Abel. ¿Quién les enseñó a ellos?
como fue tan bueno todo eso y vieron la prosperidad, Moisés lo incluye como en los libros de la ley, como lo que Israel tenía que hacer como nación. Y en el Nuevo Testamento se da por entendido que ya está enseñado. Y al contrario, Pablo dice, cada primer día de la semana, aparte algo según, pero no deja el algo para una limosna, dice, según haya prosperado. Es decir, si tú ganas en una semana $10,000, tú no puedes aparecer con $100. Además, 1 Corintios 9, Pablo habla sobre el derecho que tienen los apóstoles. En Timoteo, Pablo habla sobre los ancianos. Sean honrados y malos que predican en trabajar y en predicar y en enseñar, sean con doble honor, doble paga, doble honorario. Si no hay diezmos, si no hay ofrendas, ¿de dónde sacaba la iglesia eso? ¿Cómo hace la iglesia para sostener todas las ayudas sociales, los edificios, las cosas? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Vamos a vivir de un gobierno de turno? ¿Viviendo de la lástima y de la caridad? No, Señor, eso las mentes pobres lo aceptan, pero tú ni tus hijos lo van a aceptar jamás. El sistema egipcio lo primero que hizo ponerle una imposición de tributos. Los impuestos desmedidos, que era quitarles toda la riqueza de plata y oro que tenían los judíos en Gosén. Y les ponían como dura carga. Y después los pusieron en esclavitud laboral. Ya no tenían tiempo para la casa, era trabajar de sol a sol, batiendo barro y estando esclavos. Después hubo el ataque, en tercer lugar, el ataque de muerte a los niños. Lo cuarto que se perdió, la pérdida del altar familiar. Dios le dijo, deja ir a mi pueblo a que me celebren fiesta en el desierto. Y Faraón, ¿qué dijo? Ustedes están pensando mucho en eso porque están ociosos. Ocioso es lo que ustedes están. Lo que piensa mucha gente sin Dios. Estos cristianos son unos vagos. Y ellos no saben que una hora con Dios vale más que 100 horas con el diablo. Después buscaron la pérdida de identidad como pueblo de Dios, castrar su identidad. Dice que la servidumbre era tan grande que clamaron al Señor en su angustia. Y después el cambio, lo sexto, el cambio de oro por dinero madera, el dinero papel, el dinero plástico de hoy, el dinero de transferencia que tú lo ves en una pantalla de tu celular o de tu computador o de tu iPad, pero que tienes fe que está allí, pero no lo tienes en tus manos. Lo mismo ocurre hoy, lo mismo que Egipto hizo ocurre hoy. Y tú y tus hijos deben trabajar con este sistema, pero jamás ser preso de él. Cuando Dios liberó de Egipto, lo hizo sacando a todos, y ustedes saben que lo sacó con su familia. Nos iremos con nuestras mujeres, con nuestros varones, con nuestros niños. No te dejaremos nada y nos vamos a ir con todo nuestro ganado. Y lo sacó a través del Cordero Pascual cuando vino la muerte a los primogénitos. Le dijo, si la familia fuere tan pequeña, se van a juntar con ella, pero lo van a comer todo y lo van a comer atados vuestros lomos, listos para la partida. Y lo sacó con plata y oro, porque dice que despojaron. Todo lo que esto le robaron con el papel, con el dinero madera, Israel en una noche les quitó todo. Bueno, las mujeres.
porque las mujeres son despojadoras por excelencia. Vea usted, pruebe cuando su mujer está enojada así y le dice, yo siempre tengo que hacer, póngale un dinerito así y que ella venga y levante. Y cuando ve $500, ¡ay, mi vida, mi amor, pero tan lindo, mi chucurrito! ¿Qué quiere? ¿Qué quiere mi chiquito, mi pelón bello? Mira, hermano, mire, hay que tener vagina pero bien puesta para que las mujeres, no los hombres, las mujeres en una noche le roben a todo un imperio. Los despojen, no es que se lo robaron. Le dijeron, esa es mi plata, ese es mi oro, venga para acá, venga para acá. En una noche, varón, tenga cuidado con su mujer. Sí, porque ya está, tienen una historia de 6.000 años atrás que despojaron todo un Egipto, a todo un imperio llamado Egipto. No te van a despojar a ti. Y los sacó Dios y los destruyó en el Mar Rojo, y Dios fue enfático. A los egipcios que hoy los veis, nunca jamás para siempre los veréis. Al pueblo que los oprimió durante cientos de años, desaparecieron. Todo en una noche. Diga, en una noche. Ay, me gusta esto. Esto es lo que va a pasar cuando comienzan a abrirse los cielos. Una de estas noches los cielos se te van a abrir. En una noche, cuando estés consagrado, puede ser un viernes de altar familiar, que luego que tomes la cena y te vayas, en esa noche el ángel del Señor va a trabajar por ti, y al amanecer el sábado te van a llamar para el contrato que estabas esperando, para la casa que estabas buscando, para el carro que no podías conseguir, para el apartamento que te dijeron que no lo vas a tener. Te va a decir, mira, esto es tuyo, y usted va a tener poder de la negociación, porque tú y tu casa necesitan y merecen vivir bien, porque nuestro Dios es un Dios de gracia y de abundancia. Si va a aplaudir, aplauda y dé un grito de júbilo. Póngase de pie y vaya y salude a alguien. Dile, en una noche vas a despojar al malvado. En una noche se te van a abrir las puertas. En una noche los cielos se te van a abrir. En una noche van a trabajar y el apartamento va a ser tuyo. En una noche te va a venir el carro. En una noche tu hijo que estaba rebelde va a venir a la consagración. Tu hija te va a venir pidiendo perdón en una noche. Y Dios los sacó con plata y oro para heredar una tierra, y que la heredasen por familias y por tribus, y la desarrollen y la cultiven, la industrialicen con sus familias. Debemos entender que tus hijos son proféticos en tu espíritu, en su espíritu, que el hijo que tuviste, mujer, el hijo que pariste, la hija que pariste, no es para el diablo ni para ser un empleado, aunque sea un buen profesional. Es para que él tenga su propio negocio y tenga una empresa de servicio que dé servicio a donde antes era el empleado. Pero para que eso ocurra, tiene que comenzar en ti. Tú tienes que inculcarle eso. Hijo, jamás te vas a apartar del Señor, pero vas a ser próspero. Vas a ser próspera. Aleluya. Y le vas a enseñar lo que siempre hemos dicho en CCN. Hijo, hija, comienza con lo que tienes. Dios te añadirá lo que te falta.
A tus hijos, abraza a tu hermano y dile, debes prepararlos para ser empresarios del reino. Al pequeñín de hoy, por eso los ministerios, prea, niños, adolescentes, porque no van a ser unos pobres en la vida, ni van a terminar su año mendigando el pan. Todos vamos a estar bendecidos por Dios. Las familias empresariales van a cambiar el planeta. Nuestras familias se van a volver a Dios, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Todas las familias adorarán, porque esto es un asunto del reino. Dice, porque de Jehová es el reino y Él va a regir las naciones. Así termina el Salmo mesiánico. Mente de príncipe, mente de princesa, no de esclavo, no de esclava, no de empleado. Puedes estar en tu empleo hoy, pero no va a ser toda la vida allí. Tu linaje son ya los benditos de la tierra que adoraremos al Rey con ellos. Comerán y te adorarán todos los poderosos de la tierra. Vista es lo que ven tus ojos, visión es lo que ve tu espíritu. Tus hijos y los hijos de tus hijos van a ser siempre del Eterno. Pueden apartarse, pero no van a ser felices en ningún lado. Una noche vendrán llorando. ¿A qué hora? Por ellos. Tú viniste como padre y como madre por causa de tu linaje, porque ellos van a ser la generación poderosa en la tierra. Mis hijos, los tuyos, mis nietos van a ser determinantes en Venezuela. Quiero que levantes tus manos delante del Señor y abras tu boca y comiences a hablar en las lenguas del Espíritu a favor de tu casa, a favor de tus hijos. Vamos, iglesia, levante las lenguas espirituales, ore en el espíritu profético. Aleluya, 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 aleluya. Todo lo que enseñamos en esta mañana fue poderoso. El trato en la casa, el amor, el respeto, la sujeción de la esposa, el amor del esposo, el amor por los hijos. Pero eso no es el fin. Esas son las armas que tenemos para usarlas, porque tus hijos se van a sentar en sillas de autoridad. Aleluya. Y van a servir al Señor en el reino y se van a juntar con los poderosos de la tierra y le hablarán y bendecirán al Señor. Quiero que levantes tu voz y ores por los hijos y los hijos de tus hijos. Y si todavía no tienes bebé, entonces clámalo, porque ya están en camino hacia el vientre de tu mujer. Umaramba shakata ramba sharabasai. Orimba ramba rakamba rabasarabasai. Orimba riba shakata remba ramba sarabarabasai. Oh, presencia santa de Dios, que tu presencia gloriosa llene la tierra. Mira, sacaron fotos de aquí de arriba. Pasa otra vez y saca. Aleluya. Esto es parte de la oración. Sigan orando. Aleluya. Oh, ramba shakamba ramba sharabasai. Mi ramba ramba sharakamba rinda rabasai. Te alabamos, Rey de Gloria, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Señor, nuestra descendencia va a ser poderosa en la tierra. Valentina va a ser poderosa. Mis nietos van a ser poderosos. Mis hijos van a caminar en la bendición del Eterno. Mis nietas te van a traer honra y gloria y se le van a abrir puertas en el mercado.
porque nuestros hijos no van a ser unos tristes empleados o empleados profesionales de una compañía. Le van a dar servicio a esa compañía. Ombaramba Shakamba Ramba Saya. Oremba Ramba Saya. Van a ser ganadores de almas, ganadores de gente poderosa que les va a pedir oración y que van a venir a los pies de Cristo. Por eso vamos a abrir más CCN en el este de Caracas, para ganar otro tipo de personas. Y vamos a abrir CCN en las zonas populares, porque los pobres de hoy serán poderosos mañana. En este tiempo de gracia, oh mi rabashara catarabasaya, ora las lenguas espirituales. Presencia santa de Dios, te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos, te alabamos. Y rambashara cambarabasaya basaya. Erimbarambashara bashikatarambashai. Yerrimbarambashara bashikatarambashai. Yerrimbashara cambarabashirabasharabasai. Birrimbarambasharambasharabasharabasai. Irribarabasharabasharabasai. Rambasharambashakambarabasai. Oh, aleluya, aleluya. Hace 2 años prediqué en La Guaira, Rehoboth, tu lugar amplio y espacioso. Y el año pasado, en diciembre, hablé en La Guaira, donde todo comenzó. Y va a volver el comienzo poderoso. Los barcos van a volver, las mercancías van a llegar. Y los puertos se van a activar y la gloria de Dios va a estar otra vez. Y en Valencia se van a activar las fábricas otra vez. Y en Caracas y allí en Mariche se van a abrir nuevas, como era tiempo atrás. Y vamos a ver gloria, y se va a abrir otras avenidas más grandes para el tráfico, porque tendremos gente como arroz viniendo a Venezuela. Aleluya, aleluya. El tiempo de la canción está llegando. En barramba shacataramba sharamba shai. Oh, aleluya. Aleluya. Por eso nuestra forma de dar a partir de este 1 de abril tiene que cambiar drásticamente. Ya dejar de estar ahí diciendo no tengo. Usted sí tiene, sí puede, y todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Y usted sáquese esa mente, diga conmigo, fuera mente de miseria, de ruina, de pobreza, de imposibilidad. Gracias, Señor, me has dado una mente de abundancia. Tome asiento, porque en los próximos minutos vamos a ofrendar como gente bendecida. Vamos a entregar nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Aleluya. Y si algún pastor me trajo algún diezmo, lo espero ahí abajo. Aleluya. Te soy sincero, estoy cansado algunas veces de ir a lugares donde la gente vive atada como pobrecito. Mire, si tú vives en Sudán, por allá, por África, porque ahí en Sudán sí sudan, un calor como de 50 grados, pero en Venezuela, mi hermano, en esta tierra de gracia, tener mentalidad de pobre y enseñar y criar a tus hijos así, no. Esta es una tierra de gracia y de inmensos recursos naturales. Y fuera de todo lo que esta tierra va a hacer que le descubran, porque los ha escondido del impío y los va a soltar en este tiempo de gracia. Mueva su ofrenda, sus diezmos.
delante del Señor y diga conmigo: Padre, gracias. Voy a tener una familia empresarial, hijos poderosos, espirituales, dadivosos, generosos. Reprendo la escasez, la ruina, la pobreza, la miseria, lo que me ha traído dolor y lágrimas. Se va de mí, porque los cielos han comenzado a abrirse en mi tierra. Gracias, Señor. Aleluya. Dile al que está al lado: da con fe y da con alegría en esta nueva etapa que ha comenzado en Venezuela. Amén.